5 días. Y muy buenas noches a todos los amigos de la página que nos siguen. Habla el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, en otro programa más para mantenernos al día sobre recomendaciones para médicos, para pacientes, para personas que se preocupan de su salud, para atender mejor esta pandemia que nos engloba, por supuesto, y nos preocupa a todas las personas del mundo y, por supuesto, los médicos en primer lugar. Hoy vamos a hacer un programa muy interesante, importante, que esperamos brinde información a médicos, sobre todo médicos, de cómo prevenir complicaciones, identificando pacientes que puedan tener un mal pronóstico. Hablo sobre todo de muerte, ¿ok? Y también, de cierta forma, aclarar algunas dudas o tranquilizar a muchas personas que a la hora de tener síntomas de COVID, de pronto, primer día, pueden creer que pueden morirse, que tienen un síntoma que creen que es el grave, que lo identifica como la muerte, y tal vez no saben qué examen a realizarse para poder determinar qué pacientes requieren un seguimiento especial o qué otros se pueden quedar en la casa. Y hablo esto porque hemos visto que desafortunadamente los pacientes están llegando tarde a los centros de salud, están llegando tarde, complicados, con saturaciones de oxígeno 40, 30, y esto incrementa, por supuesto, los riesgos de muerte y prácticamente llegan a etapa avanzada de COVID. Vamos a mencionar brevemente cuáles son las 3 etapas de COVID, ¿okay? La fase viral, la fase pulmonar, que tiene etapa A y B, y la fase de hiperrespuesta de citocinas, que es prácticamente la peor. Y vamos a dejar para otro programa realmente la discusión como tal de las 3 etapas, para que las personas sepan identificar en qué etapa están de la enfermedad y qué complicaciones pueden tener y qué signos tienen que vigilar o qué exámenes el médico debe recomendarle, o inclusive, cuando hablemos de eso, qué tratamiento es el que resulta más óptimo para ustedes. Como siempre, para la charla de hoy hemos hecho una revisión muy buena de revistas de prestigio actualizadas sobre diferentes temas que nos van a englobar hoy. Hicimos revisiones en la revista de Journal Rheumatology, también de El Lancet, una revista muy famosa, ¿ok? Y también revisiones de páginas de Inglaterra, así como al final una recomendación general de la OMS como parte de la estrategia frente a la COVID. Y bueno, para comenzar entonces este es el tema que vamos a discutir hoy. ¿Cuáles son los factores que aumentan las complicaciones por COVID? ¿Okay? Vamos a hacer una puesta al día de cómo en Latinoamérica y el mundo está afectando esto, diagnóstico, mortalidad, factores de riesgo modificables y no modificables que tenemos algunas personas, exámenes que se indican en los pacientes de alto riesgo desde que llegan a primera fase de la enfermedad, enfermedades de mayor impacto, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y al final vamos a ver si se puede prevenir o diagnosticar si este paciente que estamos valorando tiene o no riesgo de hacer trombosis, que sabemos actualmente que es una complicación de este virus que afecta mucho el endotelio vascular, ¿ok? Y someramente vamos a hablar de cómo la inequidad social puede ser un factor, por supuesto, de riesgo y que habría que modificar. Entonces, esta lámina es la primera y, bueno, es referencia de una página de internet famosa que es la revista de la Johns Hopkins University. Hace 2 días la hicimos y, como verán, pues habla de todos los casos confirmados, y lo más importante aquí es que Estados Unidos es el país que más tiene, después le sigue Brasil, que es latinoamericano, por supuesto, Rusia, Inglaterra, España, Italia, países que han estado punteando, ¿ok? Y aquí en puntos blancos en el mapa del mundo, las áreas de mayor densidad de casos, simplemente para conversar. Entonces aquí viene una cosa importante, y es una estadística que ustedes han visto, escuchado, que es la mortalidad. ¿Cómo se saca esa tasa de mortalidad? Pues divide la cantidad de muertes entre el número de casos diagnosticados. Y aquí algo importante, vean, importante. El país que tiene mayor tasa de mortalidad es Bélgica, le sigue Francia, Italia e Inglaterra en cuarto lugar, ¿ok? Que conste. En caso de Bélgica, vamos a por acá, con un 16% de mortalidad, Francia 15.5, muy pegadito, Italia 14.3, Inglaterra 14.1. Esto lo sacamos de esta página de la Johns Hopkins.
Y a la hora de ver cuántos fallecidos hay por cada 100.000 habitantes, pues igual Bélgica y España puntean. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque simplemente son estadísticas. Son estadísticas que usted dice, bueno, ok, entonces nosotros cómo estamos, ¿no? Bueno, en esto puede haber un caso. Decíamos que esto se saca dividiendo los fallecidos sobre la cantidad de casos positivos. Entonces, de modo que si usted hace muchas pruebas de diagnóstico, muchas pruebas, y en esas pruebas está incluyendo en la estadística pacientes que no tienen síntomas, le va a dar una tasa de mortalidad baja. Pero si en las pruebas que realiza, las pruebas que hace de la nasofaringia, de detección del virus, solamente incluye pacientes graves, pues la mortalidad le da más alta. Y si usted ni la hace siquiera, pues ni idea sinceramente cuál es la tasa de mortalidad de su país. Entonces, con esto hay países que han jugado un poco también y muchos países esconden ciertamente datos. Entonces, de pronto puntean con valores muy buenos y usted dice, bueno, aparentemente pues tienen controlada la situación y con esto puede haber un poco de truco. Entonces, un aspecto importante que puede afectar la tasa de mortalidad de los países es simplemente la demografía. Por ejemplo, en lugares de mayor densidad puede haber hay más hacinamiento, mayores complicaciones. También si usted toma de pronto en un lugar como en Lombardía, en Italia, donde la edad de los pacientes era mayor de 75 años, la tasa de complicaciones es mayor y la mortalidad va alta. Si por ejemplo tenemos un lugar donde la cantidad de pacientes que llegó a un solo hospital fue abrumadora, se saturó, no había ni dónde poner los pacientes, la mortalidad de ese lugar va a ser más alta porque también se atendieron mal. De modo que la tasa de mortalidad sí se saca fallecidos contra diagnóstico, pero tiene muchas variables que pueden afectarla positiva o negativamente, ¿ok? Entonces, y aquí este es el ejemplo de América que quiero compartir con ustedes. Bueno, Estados Unidos es el país que tiene más casos confirmados y también que tiene pues más muertes a nivel mundial. Su tasa de mortalidad es 5.9% hasta hace 2 días y muertes por cada 100.000 habitantes 29.8%. De América el que puntea es México con 10.8 de mortalidad, después le sigue Ecuador con 8.5 y Brasil con 6.2. Vea Brasil 6.2, aun cuando es el país de América que tiene mayor cantidad de casos positivos. Vean qué interesante, ¿ok? Casos positivos sobre fallecidos sobre casos positivos da este %. Más bajo a pesar que tiene mayor cantidad de pacientes contagiados. Y bueno, esta variable que es los casos por cada 100.000 también a usted le puede decir realmente qué cantidad de pacientes hay. Teóricamente, porque se sabe que realmente, aun cuando usted haya hecho un screening adecuado de los pacientes, hasta hay un 38% de pacientes y 40 veces que no son diagnosticados porque están completamente asintomáticos. No se hacen test a esa persona. De modo que los datos que veamos siempre van a ser un poco mayores. Sigo con la parte global del mundo. Entonces, una de las formas que usted como país se mide que cómo es la calidad de salud es, a nivel médico, es cuántas camas tiene por cada 100.000 habitantes. Y usted espera que un país que tenga mayor cantidad de camas asignadas para cada 100.000 podría perfectamente enfrentar la pandemia de forma adecuada. Es lo que usted cree. Sin embargo, les voy a poner los 10 primeros países que tienen mayores camas asignadas por cada 100.000 pacientes, ¿ok? Y ustedes ya saben quiénes son los países que le ha ido peor. Vean, el primer país del mundo que tiene mayor camas asignadas por cada 100.000 habitantes es Estados Unidos, ¿ok? Después le sigue Alemania. Después Italia. Estados Unidos, Italia, Francia y España son los países que peor le ha ido en cuanto a mortalidad. Todos hemos sido testigos de la desastre de salud que ha ocurrido en estos países que colapsaron. Sin embargo, son países que están rankeados entre los que más camas tienen por cada 100.000 habitantes. Pero aquí tenemos en verde a Alemania, Corea del Sur, Japón y China, que no fueron súper sobrepasados con los casos. De modo que, claro, el número de camas que usted asigna en un país para atender a su población, pues claro, le puede dar una prioridad de mejor atención, pero para todas las enfermedades. Pero para el COVID, que fue pandemia, que afectó en general a ciudades más fuertes que a otras, como Estados Unidos fue Nueva York, no hay ningún estado, ningún país que pudo prever que en ese estado en particular iba a tener que tener más camas porque iba a hacer aquello terrible, ¿ok? Cuando China se percató que el problema iba a ser grave, ¿qué hizo?
pues construyó aquí el famoso hospital en 10 días. Y de esta forma China evitó la catástrofe de atención de pacientes sin poder recibir atención médica. ¿Ok? Entonces, la cantidad de camas por cada 100.000 habitantes sí es un marcador de desarrollo del país económico, de mejor atención, pero para esto del COVID, enfermedades infecciosas tan transmisibles, falla. Algunos países tuvieron excelentes resultados. Miren, Alemania, estamos claros, Corea del Sur, están rankeados. Depende mucho, no solamente la cantidad de camas que usted tenga, sino la calidad de la atención y hacer las cosas como se deben. Diagnóstico, tracing, aislamiento, pesquisaje, seleccionar los pacientes, identificar los pacientes de riesgo, a los cuales le tiene que dar más seguimiento domiciliar y en caso de peligro, hospital. Y crear pues, servicios u hospitales destinados para eso, lo cual es una estrategia positiva. ¿Okay? Entonces ya ustedes tienen de forma general una idea de cómo más o menos se ha manejado la pandemia a nivel mundial, de las posibilidades económicas que tiene cada país. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de un factor importante, que es la edad y el género. Todos han escuchado desde el inicio de estas informaciones, que los hombres tenemos más riesgo de complicaciones y de muerte realmente que las mujeres. Es una realidad. Y también que la edad también es un factor importante. Y para eso les traigo esta diapositiva que habla de la mortalidad en España por edad y sexo. Vean, mayor por ciento de hombres de mortalidad, 57% versus mujeres, casi 43%. Vean que el 98% de los fallecidos en España son mayores de 50 años. ¿Ok? Por eso es que, en cierta forma, ahora la edad se considera no realmente más de 65, sino más de 50 años con un factor de riesgo para mortalidad. Me incluyo yo, desgraciadamente, ya cumplí 50 hace un mes. Y vean que una de las explicaciones de esto es que los hombres tenemos en sangre mayores de niveles de ECA2, los cuales saben que tiene que ver con la vasoconstricción y la infiltración arterial y el fenómeno de trombosis. Ok. Entonces, el sexo masculino tiene mayor riesgo y la edad sí a partir de 50 años. Otro punto a discutir ahora va a ser las comorbilidades famosas. Las enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica. ¿Qué enfermedades realmente pueden poner en riesgo a un paciente de tener un desenlace fatal? Bueno, vamos a ponerle este ejemplo, este estudio que se publicó ya hace poco en una revista del Heart, en el Heart Journal 2020, sobre la prevalencia de comorbilidades en pacientes con infecciones respiratorias virales de Estados Unidos, China e Italia. Por eso vean que aquí a la derecha tenemos influenza, SARS y MERS. Pero aquí enfrente en su pantalla COVID-19 y tenemos la estadística de Estados Unidos de estos pacientes que se valoraron. Vean, la hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente de pacientes ingresados con COVID, 50%. Le sigue la obesidad, sobre todo índice de masa corporal después de 35 kilogramos por metro cuadrado. Le sigue la enfermedad pulmonar crónica, ¿ok? EPOC, hablamos los médicos. Y le sigue después la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Pero también, no un porcentaje despreciable, el cáncer, las enfermedades malignas y inmunocomprometidas como por ejemplo el lupus. Entonces, en esta estadística de Estados Unidos, estas patologías fueron más prevalentes simplemente. Más prevalentes. ¿Ok? Más prevalentes. O sea, encontré este porcentaje de casos con diabetes en 200 pacientes que tenían COVID. Ya, eso es prevalencia. No está diciendo realmente que es una causa-efecto. Pero bueno, es lo que les traigo ahora. Entonces, el CDC de China acaba de publicar también hace poco una estadística propia de ellos que voy a acercar la cámara, en donde, claro, compara influenza, SARS y MERS. Pero aquí es lo que quiero que vean o que me escuchen sencillamente. Número de pacientes, 44.500. Mortalidad total, 2.3. Fue baja, ¿ok? Recuerden que es los fallecidos entre la cantidad de casos positivos, así se saca esta tasa. Vean, la enfermedad cardiovascular, los antecedentes de infarto, angina de pecho, etcétera, pacientes revascularizados, elevaron el riesgo de muerte de una persona 13 veces comparado con aquella persona que no tiene antecedentes. La diabetes, 9 veces. La hipertensión, 7 veces. La enfermedad pulmonar crónica, 7 veces. Y el cáncer, 6 veces. Aquí sí, en este trabajo publicado por el CDC de China, sí están hablando de que hay una relación causa-efecto. Y no solamente de encontraron estos casos, sino de probabilidad. ¿Ok? Porque hacen cálculos estadísticos sobre eso.
Pero también hay un estudio publicado en China con 1099 pacientes, que ya habíamos hablado de esto en otro programa, en el cual también señala la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedad coronaria, cerebrovascular, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, como incremento de ingreso en terapia, necesidad de ventilador e inclusive la muerte. También otro trabajo. Y aquí solo señalo, y a un comentario, un paréntesis, que se encontraron pacientes con hepatitis B. Y fue el único factor que no encontraron que aumentaba el mal pronóstico. ¿Ok? O sea, tenemos China, prevalencia en Estados Unidos. ¿Qué dice Inglaterra? Encontramos una bibliografía importante que es la revisión de más de 17 millones de expedientes clínicos electrónicos en Inglaterra. En estos países, Estados Unidos, Inglaterra, los expedientes son digitales. Esta gente consiguieron un permiso para revisar esos expedientes electrónicos y sacaron como diagnóstico COVID. ¿Ok? Fueron al final los casos con COVID, valoraron por el expediente nada más, no fue visita de pacientes, solamente expediente, cuántos pacientes fallecieron, y estos son los resultados que ellos obtuvieron también. El sexo masculino como factor de riesgo importante, casi 2 veces el riesgo de la mujer, la edad mayor y mala alimentación, la diabetes mal controlada. Ya hay trabajos que hablan que una hemoglobina glicosilada elevada aumenta el riesgo de complicaciones, mire, 2.3 veces. El asma severo, la necesidad, encontraron que pacientes de raza negra y descendientes o de origen asiático aumentaban las complicaciones, la muerte. De paso les digo que en Estados Unidos también, la mayoría de los estados han hecho recogida de datos de COVID y ha incluido la etnia también. No todos los estados lo han hecho y le están incluyendo porque ellos plantean, sobre todo la gente organizada, el CDC, la gente que tiene que ver con la salud pública, de que es importante evidenciar si la etnia, o mejor dicho, las condiciones de vida, tienen que ver o no algo con la evolución clínica de los pacientes. Yo creo que sí. Si el paciente es pobre, tiene menos cuidado, peor alimentación, no tiene seguro médico, tiene que costearse los medicamentos, va al médico cuando no le queda más remedio, a veces compra las pastillas de una en otra, le faltan y al final el paciente termina no tomando todo lo que tiene que tomar. Si tiene enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, no se controla bien. Entonces, esto hemos visto que tiene peor evolución. Entonces, hasta ahora hemos hablado de factores de riesgo clínicos que usted como paciente puede tener, identificar en su familia o con usted, qué es lo que tiene y cuál usted dirá, porque tengo tales enfermedades, pues yo no puedo enfermarme porque me puedo complicar. Ahora vamos a hablar brevemente de las etapas de las COVID y solo quiero enfocar en la pantalla esto lo siguiente, que creo que será de mucha importancia. Hay 3 etapas actualmente aceptadas de la evolución de los pacientes. La fase 1, etapa 1, le llamamos que es la infección reciente o la etapa viral, que es cuando el paciente queda infectado y que prácticamente su cuerpo, su inmunidad innata es la que debe sacar el virus y rechazarlo. Aquí, desde el punto de vista clínico, el paciente va a tener fiebre, decaimiento, fatiga, tos. Miren, la tos ocurre desde el principio, interesante, diarrea, dolor de cabeza. Es importante porque la tos, decíamos en otras presentaciones, no significa neumonía. ¿Ok? Correcto. Pero si ya el paciente tiene falta de aire o una hipoxia, que es saturación de oxígeno actualmente se considera menos de 93%, ya este paciente está, le llamamos en la etapa pulmonar, que tiene mayor riesgo. Pero si ya el paciente tiene disnea severa, hipoxia severa, hipotensión y otras complicaciones como la falla cardíaca, está en la fase, le llamamos de hiperinflamación, fase de elevación de la renina, y hay exámenes que se hacen en cada etapa y usted como médico puede indicarlo y tener una idea de cómo está su paciente, sobre todo en los pacientes que llegan tarde. Y hago otro llamado, otra pausa. Están llegando tarde los pacientes a los centros de salud. El quédate en casa es para no contagiarse y no contagiar a los demás. Pero el quédate en casa con un paciente es gran responsabilidad, seria. Yo venía hablando con mi esposa hoy en el carro, que ella también es médico. Yo decía, o sea, ¿hasta dónde, hasta cuándo podemos confiar que una persona que está en la casa, que no tiene ni un conocimiento médico, ni experiencia nunca de atender pacientes, puede hacerse cargo realmente en vigilar una persona que está en su casa? ¿Hasta dónde sería? Es difícil. No todo el mundo puede. O si bien esa persona es la que mantiene a la familia y trabaja y tiene que dejar a su familiar solo. ¿Ok?
Es una gran responsabilidad y los pacientes están llegando tarde. Prácticamente se trasladan y se complican en los hospitales, ¿ok? Hay que llegar más temprano. Llamen al centro de salud. Les van a hacer visita a domicilio los que no puedan salir de su casa. Importante, vigilancia de alarma. La charla, recuerden que hace 2 charlas hablamos de signos de alarma. Entonces, vamos a continuar. Entonces, hay una serie de exámenes que se deben de realizar a pacientes. Todos los pacientes que hablamos nosotros, hipertensos, diabéticos, cardiópatas, obesos, tienen mayor riesgo de complicaciones vasculares, de infarto. Inclusive, hoy he hablado con un colega que diagnosticó un infarto hoy y el paciente ya tenía sin síntomas de COVID. Le hicieron la prueba y era positivo. Dice él, primera vez que veo un paciente que primero debuta con una complicación cardiovascular que la parte del diagnóstico COVID. Ojo, depende de la fase que está. Si ese paciente, claro, es diabético, hipertenso, colesterol y está en la fase viral, e inclusive hasta asintomático posiblemente, tiene taquicardia, aumento de consumo miocárdico de oxígeno, eso perfectamente puede levantar una placa y provocar un infarto. Pero si está en la fase inflamatoria, con mucha más razón es más probable. Y puede, claro, por supuesto, tanto que sea la etapa inicial o intermedia, el infarto en su verso pronóstico es un paciente con COVID. ¿Ok? Entonces, hay exámenes que debemos de realizarle, se deben de realizar a pacientes de alto riesgo cardiovascular, aún que no han tenido infarto o que ya lo tuvieron, que le permiten indicar a un médico que ese paciente tiene alta probabilidad de infarto y muerte o complicaciones vasculares. Y este trabajo trata sobre eso, publicado en el Lancet hace poco también. O sea, pronóstico, curso clínico y factores de riesgo de mortalidad en adultos en pacientes ingresados en Wuhan. Y bueno, para los que no pueden ver, no importa, solo voy a leerle. Hay una serie de tablas en donde ponen en línea roja los que no sobrevivieron y en azul los sobrevivientes. Y en todas ellas, los pacientes que no sobrevivieron tienen niveles más altos de dímero D, interleuquina 6, troponina hipersensible, LDH, ferritina y el conteo de linfocitos bajo. En la fase inicial, lo que hacemos es el conteo de linfocitos, que eso se hace con los exámenes de sangre habituales. Ya en pacientes de alto riesgo, coronario, cardiovascular, aún sin infarto, cuando sospechamos COVID, pues dímero D, fibrinógeno, se hace en Nicaragua, LDH. Y se puede también la ferritina. Estos pacientes, perfectamente, puede usted, si les da positivo, saber que están en alto riesgo de infarto. ¿Ok? Y lo ideal sería ingreso y requieren de anticoagulación, probablemente. Entonces, hay factores ya estudiados y demostrados que son de riesgo alto ya dentro del hospital. Dentro del hospital. La edad más de 50 años, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de esto también en otra estadística. La comorbilidad, sobre todo la obesidad, y es porque la obesidad tiene varias alteraciones que inducen a esto. El aumento de estrés oxidativo, hay niveles elevados de factor von Willebrand, que es un factor procoagulante, hay protrombosis y también déficit de vitamina D. La vitamina D es súper importante en la inmunidad del paciente para disminuir los riesgos de infecciones respiratorias y de complicaciones. Hay exámenes de laboratorio también que pueden identificar a los pacientes de alto riesgo y deben de ser indicados los pacientes de riesgo cardiovascular moderado y alto para prevenir complicaciones, para identificar los que son de alto riesgo y no dejarlos en su casa. El conteo de linfocitos con el radio de neutrófilo, el PCR, la LDH, la ferritina, dímero D, el NT y la troponina, importante. La saturación de la parte clínica, recuerdan que hablábamos de la saturación de oxígeno menos del 93%. Y aquí hablo de 2 marcadores cardiovasculares, como son las troponinas y los péptidos natriuréticos. Estos factores, estas enzimas, estos biomarcadores denotan daño cardiovascular. Y puede tenerlo, inclusive, de forma subclínica, un paciente ya con cardiopatía subyacente o un paciente de alto riesgo. Y lo pone en riesgo elevado. Mucho se ha hablado también de ya estando internado. Ok. Vean, del 100% de pacientes, el 80% está tranquilo. No requiere casi nada. Medidas normales. Para la fiebre, hidratación, vitamina D, ácido zinc, ¿ok? Líquido, suero oral si tiene diarrea, hidratarse adecuadamente, la alimentación, reposo, dormir bien. Hemos hecho hincapié en eso, que hay que dormir 8 horas por lo menos, ¿ok?
80% están bien. Del 20% restante, un 15% tiene que ser atendido por médico y tal vez tiene que ser internado, pero no en la terapia. Un 5% al final es el que requiere terapia y la mitad de eso es que tal vez requiere intubación. Pero desgraciadamente las estadísticas mundiales dicen que el que llega a intubarse, el 50% fallece en cualquier país. Si aquí le vamos a poner una gráfica donde habla de pacientes graves atendidos en terapia. Todos los pacientes que están graves y que requieren a nivel mundial, amigos, de terapia, es porque sí no hay más remedio. Y van a tener una mortalidad elevadísima. Vean, Seattle, 50%. Nueva York, 80%. De 10 personas que ingresaban, solo 8 fallecían, solo 2 sobrevivían. En China, 61%. Y en Lombardía, 26%. O sea, si uno de nuestros pacientes, de nuestra familia, va a terapia, pues desgraciadamente tiene alta probabilidad. Y la causa más grave de esto es esto que se llama tormenta de citocinas, que voy a hablar brevemente de eso. Y que para contrarrestar se utilizan un grupo de fármacos, con los cuales vamos a referirnos ahora. La tormenta de citocinas es un evento que no solamente ocurre ante este virus maligno, perverso. No. Puede ocurrir en cualquier infección grave bacteriana que tenga una persona. Puede ocurrir en pacientes que tienen lupus. Puede ocurrir ante cualquier infección grave y sepsis. Es una respuesta de tu cuerpo exagerada a un estímulo infeccioso. ¿Ok? Desproporcionada, que conste. Todo en la vida, amigos, tiene equilibrio. Todo en la vida tiene equilibrio. ¿Ok? Cuando algo es exageradamente elevado, ocurre la desgracia. Y voy a poner un esquema breve para ejemplificar eso. Ok. Pues normalmente se sabe, aquí atrás, hay predisposición genética para hacer esta hiperrespuesta. Se ha identificado una serie de proteínas y genomas en personas que hacen una mala respuesta. Un 20% de las personas que hacen este cuadro severo tienen una predisposición genética a hacer esa hiperrespuesta, ¿ok? Y esto vamos a explicarlo con este gráfico aquí abajo, ¿ok? Me ha pasado. Vamos a ver. Este es el paciente en tiempo y esta es más o menos la respuesta de la inmunológica de cada persona. Viene el virus, entra, entonces el paciente con su defensa empieza a aumentar la respuesta inmunológica, gana la pelea, le gana el virus y la respuesta inmunológica de la persona se estabiliza y pues va disminuyendo porque también con el tiempo aparecen nuestros anticuerpos después de una semana de la infección. Los anticuerpos que creamos para un nuevo virus aparecen después de 8 a 10 días. Al inicio, lo que usted tiene para enfrentarse es lo que usted tiene ahorita, el que me está viendo, lo que tengo yo, que no estoy enfermo. Mi inmunología innata, mi célula natural killer que habíamos hablado, mis macrófagos, mis células presentadoras de antígenos, ¿ok? Y es con lo que tengo, y con eso tengo que salir de ese virus. Una vez que salgo de él, mi cuerpo tiene que volver a un reposo, pero hay personas que continúan exagerándose y las células de defensa continúan haciendo llamado y enviando muchas señales con respuesta química a más células del cuerpo y aquello es como que de pronto todo hay una hiperrespuesta y esa hiperrespuesta trae problemas respiratorios graves, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, el shock. Y eso es lo que se llama pues la tormenta de citocinas, ¿ok? Entonces, y para la tormenta de citocinas, ¿qué es lo que se aplica? Y aquí hago un llamado. Vamos a ver. Está mediada por una hiperrespuesta, esto es para médicos, de citocinas, factores de necrosis tumoral alfa. Los medicamentos que hay que brindar para eso no es cualquier medicamento, son medicamentos endovenosos especiales de bloqueo de esa respuesta celular. No es la prednisona, no es el ibuprofeno, no es la aspirina, no es el diclofenaco, que son antiinflamatorios. Pero esta es una respuesta inflamatoria, pero de interleuquina, no es mediada por ciclooxigenasa y otros mediadores o células o factores que influyen en otros mecanismos de inflamación del cuerpo de la persona, ¿ok? Entonces, uno de los aspectos clínicos que puede sospechar al médico que está atendiendo al paciente, que su paciente está haciendo una tormenta de citocina, son los siguientes. Y aquí sí los médicos tienen que poner ojo o buscar el artículo. Ok, el rol de reumatólogo en el COVID-19. Aquí está la bibliografía.
Journal de Reumatología 2020, volumen 47, página 639. Está gratis, ¿ok? Importante. Habla de las características clínicas de los pacientes y cómo están en el COVID. Fiebre, sí. Esplenomegalia desconocido. Hay factores que no se conocen porque esto es nuevo. Anemia, sí hay anemia. Trombocitopenia también. Neutropenia también. Es neutrófilos, niveles normales o bajos inclusive. Fibrinógeno sí se baja, recuerden. Vamos claro. La hiperferritinemia, hyper sí. Elevada la ferritina también. Y también otros factores solubles, claro que sí. Pero también la LDH, recuerden, y enzima hepática. Estos factores pueden hacerle a usted creer que el paciente está aquí. Son factores clínicos y laboratorio, características de la tormenta de citocina en el COVID reportados. Estos son factores importantes. Anemia, neutropenia, trombocitopenia también. Importante que no son factores o no son hallazgos de rutina. Las plaquetas están normales de forma inicial, pero en etapas cuando se va a instaurar la tormenta de citocina se disminuyen. ¿Ok? Ojo que sí. Y aquí a la derecha están los mecanismos involucrados en esta respuesta inflamatoria exagerada, las interleuquinas que están trabajando y el medicamento que se utiliza, anakinra, tocilizumab, etcétera, etcétera. No está en ningún lado la prednisona, ¿ok? No está. Ojo, y tenemos pruebas de que hay evidencia clínica que no soporta, que no apoya el uso de corticosteroides para el SARS-CoV porque induce, daño pulmonar. Okay. Puede empeorar. Aquí hay trabajos con otros coronavirus, como el MERS, y hay trabajos con el SARS-CoV. Mire, entre las complicaciones que producen los esteroides, como la prednisona, demoran el aclaramiento del virus. Eso es que el paciente tiene mayor tiempo la carga viral. Complicaciones de la diabetes también. Necrosis vascular en los sobrevivientes. Pues en influenza aumenta mortalidad de la prednisona. ¿Estamos claros? Entonces, y aquí a la derecha están los riesgos. Y los que tengan dudas, aquí está la referencia. Lancet RM, año 2020, volumen 395, publicado el 6 de febrero de este año. ¿Ok? Y ya estamos terminando. No sé ni cuánto no hemos durado. Y viene la pregunta que le hago al público. ¿Han escuchado que el grupo sanguíneo que usted tenga puede influir en los riesgos de muerte? ¿Sí o no? Y si han escuchado eso, pues me plantean cuál es el grupo sanguíneo que le ha ido mejor en el COVID. O diríamos que cuáles son las personas con X grupo sanguíneo que han tenido menos complicaciones y muerte. ¿Hay algún voluntario? Pues no veo voluntarios, ¿ok? No veo voluntarios. Pues ya hay publicaciones desde hace más de 4 o 5 años que han visto que el grupo O tiene menos complicaciones, sobre todo enfermedades respiratorias. Y ha encontrado también que este coronavirus, el que produce el COVID-19, también el grupo O, aparentemente positivo, pues podría tener cierta protección. Analizaron las muestras sanguíneas de más de 2.200 casos con COVID en China. ¿Ok? Y 10.000 personas sanas. Encontraron que aquellos con grupo sanguíneo A tenían mayor riesgo de COVID, mientras que aquellos que tenían grupo O positivo, o mejor dicho, grupo O, sea negativo o positivo, tenían menos riesgo. ¿Ok? Y le hago un comentario. Se ha visto también, hace un trabajo hace más de 6 años, que los pacientes del grupo O tienen menores niveles de factor von Willebrand, que es un factor procoagulante, que creo que valdría la pena un día hablar de cómo que se producen los fenómenos trombóticos en los pacientes con COVID. Pero sí les llevo la idea. Y bueno, espero no equivocarme, pero esta es la hipótesis que se juega en la comunidad científica. El virus entra por la vía respiratoria, claro, tiene receptores en el endotelio bronquial, en los histocitos le llamamos, pero también hay receptores para el virus en las arterias, en la pared de las arterias, en el endotelio vascular, en la pared más fina. Y esa pared es la encargada de mantener en usted que las plaquetas no se le peguen en la pared y formen trombo, que la grasa, el colesterol, no penetre la pared endotelial y forme la placa de ateroma, que usted no forme coágulos. ¿Ok? Y cuando se pierde ese poder
positivo de ese endotelio, de esa pared, se forma todo lo contrario, lo peor. Áreas son plaquetarias, lesiones vasculares, placas de ateroma e infarto. Y aquí el factor de von Willebrand juega un factor fundamental. Tal parece que el virus afecta la función buena del endotelio vascular de las personas. Y por eso puede complicarse. Pero ¿cuáles son las personas que tienen ya de por sí mayor daño endotelial o disfunción endotelial? Los obesos, los cardiópatas, los diabéticos, los hipertensos, tienen daño de la pared arterial, tienen esa defensa vascular deteriorada, unos peores, otros menos, porque se produce algo que se llama estrés de la pared, estrés oxidativo. Vamos claro. Y parece que el virus promueve de forma peligrosa, perjudicial, el estrés oxidativo, de modo que se exacerba la respuesta vascular y por eso vienen todas las complicaciones. Para terminar, vamos con el Diamond Princess. Recuerden que este barco estuvo varado en las costas de Japón más de un mes. No dejaron bajar a ningún pasajero y un gran por ciento de la población se enfermó. Importante que decir, como nota importante, les dejo esto. Recordemos que hay pacientes asintomáticos. De este barco, Diamond Princess, que tenía 3.700 pasajeros, ¿ok? 46.5% de ellos, de aquellos que estaban positivos, estaban asintomáticos cuando se les hizo las pruebas, ¿ok? Y estadísticamente se hizo un cálculo que 18% de ellos nunca desarrollaron síntomas. Muchas personas, es más, el 18% de las personas que me están viendo ahora, hoy, pueden ser que tengan coronavirus y no tengan ningún síntoma, ninguno, absoluto. Felicidades, claro, pero perjudicial para su familia, perjudicial para la sociedad. Hoy por hoy, que en Nicaragua estamos en fase de contagio comunitario, donde cualquier persona puede ser una portadora sintomática o asintomática, es necesario que incrementemos las medidas de distanciamiento individual y social. Y vuelvo a hacer un llamado a todos aquellos que nos gusta el deporte, que nos gusta ir a verlo a los estadios. Ya habrá momento para ir a disfrutar el año que viene, no sé. No es el momento actual para andar en fiestas, discúlpanme, en bares, en reuniones, ¿ok? En aglomeraciones, en eventos deportivos. Debemos de cuidarnos unos a los otros. Hemos visitado en estos días o nos han llamado decenas de personas que tienen por clínica, por lo que nos refieren, COVID. Y personas diferentes, ¿ok? No es la misma persona la que me ha llamado. Tenemos mensajes privados que tenemos desde nuestra página con gente pidiendo información. Hoy, sinceramente, tuve un día full. Para que estén claros, gracias a Dios, yo tengo una filosofía. No dejes mañana lo que puedas hacer hoy. Y esta charla yo la terminé ayer a las 12 de la noche. Hoy en la mañana pensé que iba a dedicarle más tiempo para que me quedara más bonita, ajustar algunas cosas, y tuve que irme a trabajar y no paré. Y llegué aquí a las 7:30 a mi casa. Quitarme la ropa, bañarme, procedimientos que todos hacen cuando vienen de la calle, ¿ok? Y terminé con la completa y después la computadora no me encendía. La charla tiene más de 20 megabytes, no me cargaba. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y por eso empezamos tarde. Hay casos, cientos de casos. Me siento bien cuando conozco familiares que han demostrado una conducta ciudadana increíble. El más joven cuida al abuelito, lo vigila, le tiene sus signos vitales, su presión, su pulso, lo ha vigilado cuánto orina, le da el agua, se usa su mascarilla, lo tienen aislado aún en condiciones de pobreza. Si hay algo que puede afectar, claro que sí, el desarrollo de esta pandemia en nuestros países de Latinoamérica es el nivel económico. Hay lugares, hay personas, hay familias que no tienen más de 2 cuartos en su vivienda y donde el enfermo tiene que estar con todo el mundo. Al final, todo el mundo se contagia y perece el más débil, el más enfermo, el que tiene menos probabilidades. He visto gente de más de 65 años con enfermedades cardíacas que están bien.
Tampoco es que todo el mundo va a complicarse con neumonía grave o con el síndrome de citoquinas, ¿ok? Pero usted no sabe, esto es una ruleta rusa. Debemos de cuidarnos todos y debemos de cuidar todos al prójimo. Tenemos una obligación social, comunitaria, todos los latinoamericanos. No hay forma de esto, no hay forma. Y esto va a ser permanente, las medidas de protección, porque este virus, como ya se ha dicho, va a estar para rato, ¿ok? Va a estar para rato, tiene unos receptores, unas espículas, unos spikes, que tiene una llave que entra en la célula del cuerpo humano de nuestras personas, en nuestros bronquios, y va perfecto, como que la llave para la cerradura que va. Y si muta, va a mutar algunas aminoácidos, unas partes de él que no van a ser vitales para que él continúe reproduciéndose. Más bien los virus, como todo ser humano, como todo ente biológico, trata de sobrevivir, la naturaleza, adaptarse al medio. Más bien se adapta para mejor y no para peor. Cuidémonos a nuestros abuelos, a nuestras personas mayores de riesgo. No los descuidemos, aunque sea llamémoslos por teléfono, porque también necesitan cariño y apoyo. En la página hemos publicado en las últimas semanas una charla de cómo apoyar a mi familia en caso de que un paciente tenga COVID. Identificación de signos de alarma en pacientes que estamos cuidando. Eso fue otro tema. Les aconsejo a todos aquellos que me ven por primera vez que las escuchen. ¿Ok? Y bueno, he recibido muchos más mensajes de apoyo para duda. Yo he estado, pero el dedo hoy empecé a tener dolor y realmente hoy todo el día no tuve chance, pero sí prometo ponerme al día y empezar a responder mensajes, por supuesto. Así que los invito para la próxima semana a la charla de discutir etapas del COVID. Vamos a hablar bien de la etapa inicial, la fase viral, por qué se caracteriza, cuáles son los exámenes que pueden hacerse las personas para identificar que está en esa etapa realmente y que no está progresando a la fase siguiente, que es la fase pulmonar. Esta etapa puede dar de 5 hasta 12 días, porque recuerden, por ahí me lo preguntaron, que cuando usted tiene el primer síntoma, en general, 5 días para atrás fue a su contacto. El 80%, el 90% de las personas que tienen COVID, el primer día de síntomas, tuvieron su síntoma previo 5 días atrás. 5 días es el periodo máximo de incubación promedio de las personas. Algunos hasta 14 días que no tienen ningún síntoma, ¿ok? Periodo de incubación, recuerden, desde el contacto hasta el primer día de síntomas. Es el periodo de incubación y en general dura 5 días. De modo que si usted tuvo un contacto con alguien y que usted se dio cuenta después que tiene gripe o COVID y usted dice, ¿qué hago? ¿Cuál es mi temor? ¿Qué hago? ¿Estaré contagiado? Bueno, espere 5 días, ¿ok? 5 días es la mayoría desarrollan un síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Y discúlpeme que me extienda, los que quieran ya se pueden retirar. ¿Cuál es el síntoma actual que más frecuente hemos visto en los pacientes nicaragüenses? No sé si es porque la gente escuchó o qué. Es pérdida del olfato y del gusto. Este síntoma nosotros lo hablamos hace más de un mes como un síntoma raro neurológico. Los síntomas del COVID son digestivos, respiratorios, hematológicos, cutáneos y también neurológicos. Y entre los neurológicos, la pérdida del olfato estaba menos del 2-3% referido en la literatura. Pero acá, común. No sé qué tenemos los nicas, ¿ok? Comuncísimo. Pérdida del olfato y del gusto. ¿Ok? Entonces, sí, en época de pandemia, un cuadro o un paciente, un contacto que usted ha tenido sugestivo, probable, usted de pronto pierde el olfato, sí, muy probablemente tenga contagio, claro que sí, esté infectado, pero bueno, recomendación, medidas de protección, se puede ir ese 14 días o protéjase al máximo si tiene que ir a hacer algo, pero la verdad que lo ideal es quedarse en su casa si tiene contacto con un paciente positivo. Si usted tiene que hacer algo, pues 5 días como promedio, por lo mínimo, espere el síntoma que en general sí va a aparecer, ¿ok? Pero Rosario dice que así le comenzó. Y algo importante, ya que, bueno, Rosario dijo que así le comenzó. Otra cosa, los que quieran se van. Importantísimo. No pueden tener temor, miedo o vergüenza de estar contagiado. Está en la comunidad. Cualquiera puede cogerlo. No es porque usted se descuidó,
no es porque usted hizo lo que quiso, no usó la mascarilla correctamente, o se dejó de lavar las manos. No, no, no. Dos cosas importantes. Tampoco crea que porque usted estuvo a 1 metro de una persona con COVID, usted está contagiado. Tiene que haber cierto tiempo de intercambio de saliva, de microgotitas de saliva con el virus, para que esa carga viral que le está llegando sea lo suficientemente alta para infectarlo a usted o llegar a su bronquio y producir la enfermedad. No se va a contagiar con un contacto breve. No estoy diciendo que tenga contacto, no, ¿ok? Pero no va a pasar, demora. Lo hago para que no se me estresen, porque de pronto escuché de una persona que falleció solo por creer que tenía enfermedad. ¿Ok? No. Y otras que he visto con crisis de hipertensión solo por creer que tienen el virus porque tuvieron contacto con una persona que se dieron cuenta después que estaba enferma. Entonces aquí la moraleja es, no lo oculten. Si lo ocultan, no se atienden. Si se atienden, llegan tarde al centro de salud. Y si llegan tarde, van a jugar con su vida. No tienen por qué tener pena. Esto es global, general. No somos la única persona en el mundo que tienen eso. Hay más de 5 millones en el mundo. Y dentro de poco, si no sé, hoy no revisé la página oficial. Si no hoy, mañana, ya va a haber 6 millones de personas en el mundo que tienen lo mismo. O que han tenido lo mismo. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Estamos claros? Entonces, seamos honestos con los médicos. Digan, mire doctor, mi familiar tiene tal cosa, creemos que tiene eso y queremos que usted lo vea para que nos diga cómo está. Que nos oriente qué exámenes hay que hacerle para ver cómo está el peligro. Ok, estamos bien, ya uno va preparado, doble mascarilla, gorro, todo lo que traje completo, ¿estamos claros? Perfecto, pero díganos, porque tengo también otra experiencia de una paciente que la mandamos a que fuera valorada por neumología y me dijo que ningún neumólogo quería verla. Porque, claro señora, los neumólogos han recibido una gran cantidad de pacientes positivos, seguro, posiblemente la mayoría, y lo están chocando, aunque tengan todas sus medidas de protección. Entre mayor carga viral usted va recibiendo, su sistema inmunológico va respondiendo con lo que va quedando, y si no se va reponiendo, se puede enfermar. O sea, hay colegas que han dicho, voy a parar una semana a trabajar, voy a descansar para reponerme. Claro, mire, el estrés baja la defensa científicamente. Le podemos poner la bibliografía que está en otra charla que hablamos. Dormir menos de 8 horas, y hablo lo mismo de nuevo. Todo paciente enfermo de COVID tiene que descansar, igual que su familiar, 8 horas por lo menos para que se reponga. Trate de no estar estresado, no vea noticias, olvídese de la noticia, solo cosas malas dicen. El estrés baja la defensa, el cortisol alto por estrés baja la defensa. Vitamina D, está estudiado, demostrado que infecciones respiratorias puede ayudar a mejorar el tiempo de evolución y evitar complicaciones. Y he visto que los médicos lo están indicando, excelente, pero ya no hay tableta. O sea, hay que buscar fuentes naturales de vitamina D. El zinc, ¿okay? Para pacientes ya en fase pulmonar o de pacientes cardiópatas de alto riesgo, N-acetilcisteína es un antioxidante, bloquea la degradación del oxígeno a nivel de la célula, evita que lo que les hablaba, la difusión endotelial, promueve que el endotelio recupere sus funciones y evite formación de trombo. Eso está excelente. Punto y aparte, termino. Cloroquina. Siempre fue cuestionado la efectividad. ¿Ok? Hubo un francés con casi 40 personas que supuestamente era bueno. Pero se han hecho más estudios y no funciona. Hicieron un estudio en Estados Unidos en un hospital de veteranos con personas mayores de 65 años y aumentó la muerte por arritmia cardiovascular. Por eso no se debe brindar en pacientes mayores de edad o que tienen enfermedades cardiovasculares o muchos factores de riesgo cardiovascular, porque puede provocar arritmias peligrosas. Honestamente, no funciona. Cloroquina. Así que no sigamos mandando cloroquina por gusto. ¿Ok? Y como siempre he dicho, esto es cambiante. Mañana puede ser algo nuevo. ¿Ok? El mundo todavía no tiene la solución para esto, el tratamiento especial, específico. Y como veo que hay tantas moléculas, fármacos que no han funcionado como es, ¿qué más da que usted mejore con dieta, ejercicio, dormir y menos estrés? Su sistema inmunológico, que al final el que tiene que ver con la respuesta inmediata, es el que se va a encargar de que si usted se contagia,
el virus no pase usted de la fase viral, que es la primera semana a 10 días desde el primer contacto con la persona. Así que mejoremos toda la parte inmunológica interior, nuestra innata, que es la que al final realmente es la que más importa. Les invito a la próxima charla, la próxima semana, el jueves lo haremos a eso de las 8:30. Vamos a hablar de fases del COVID, ¿ok? Y como siempre, pues, hablaremos un poquito más. Sí, ivermectina también está siendo utilizada y prometedora, no es tóxica, así que, ¿cómo no? Fase viral. Un gran abrazo, buenas noches, cuidémonos todos, que es nuestra responsabilidad. Bye, bye. Gracias.